¿Es el valor una cuestión de armamento o de instinto? En los confines del sistema Crios, presenciamos algo que desafía la lógica de 1000 civilizaciones estelares. Un solo hombre, herido y sin apoyo, decidió que el destino de un enemigo no era la muerte, sino la protección. Bienvenidos a una nueva entrega de Crónicas del Refugio. Quédate con nosotros para descubrir por qué, en el vacío del espacio, nunca debes subestimar el corazón de un terrano. Suscríbete ahora al refugio para no perderte en la inmensidad del espacio. Aquí, solo los que entienden la verdadera naturaleza humana sobreviven. Soy el analista de combate sonar, del alto cónclave de la hegemonía. Durante ciclos solares, mi función ha sido diseccionar las tácticas de las razas menores, buscando debilidades biológicas y fallos en su psicología de masas. Pero lo que mis biosensores registraron en la luna de Crios 4 aquel día no fue una táctica. Fue una aberración de la naturaleza. O quizás, algo mucho más profundo. El escenario era desolador. Una estación de investigación abandonada, envuelta en una atmósfera de metano tóxico y azotada por vientos que aullaban como almas en pena a través de los pasillos de metal retorcido. El aire olía a ozono quemado y a la estática de los escudos de plasma fallidos. En el centro de la bahía de carga, el sargento Elías, un humano de la tercera división de infantería, se encontraba solo. Su traje de combate estaba destrozado, las placas de cerámica y grafeno habían cedido bajo el impacto de los proyectiles cinéticos. A través de mi visor multiespectral, podía ver su calor corporal filtrándose en el ambiente gélido, una mancha naranja vibrante que luchaba contra el azul profundo de la muerte que lo rodeaba. Su respiración era un estertor rítmico, un sonido que mis traductores clasificaron como insuficiencia pulmonar, pero que para mí sonaba como el tambor de guerra de una especie que se niega a dejar de existir. Sus latidos, sus latidos. Eran una percusión frenética, un golpeteo que alcanzaba los 180 pulsos por minuto. Cualquier otra especie del cónclave habría entrado en shock circulatorio, pero Elías lo usaba como combustible. Pero lo más irracional no era su resistencia física. Lo más incomprensible era lo que protegía. Acurrucada entre sus piernas, temblando bajo el calor de su armadura rota, se encontraba una cría de Silari. Los Silari, para que lo entiendan, son nuestros enemigos jurados. Son depredadores biotecnológicos que han diezmado colonias humanas enteras. Para cualquier mente lógica, esa cría era una unidad de combate futura que debía ser eliminada. Para Elías, era un cachorro. El enjambre de limpieza de la hegemonía se deslizaba por las paredes, máquinas autorreplicantes de metal líquido que brillaban con una luz roja siniestra. No sentían miedo, solo la programación de purgar cualquier rastro biológico. Elías levantó su rifle de pulso, pero el cargador estaba vacío. El clic metálico resonó en la habitación, un sonido que debería haber sido su sentencia de muerte. Vi cómo su mano temblaba, no de terror, sino por el esfuerzo de mantener el equilibrio. El sudor se congelaba en su frente, creando una máscara de escarcha sobre su rostro ensangrentado. Las máquinas se lanzaron. No hubo gritos, solo el siseo del metal cortando el aire. Elías no retrocedió. No buscó cobertura. Hizo algo que ningún manual de combate galáctico contempla. Se arrojó sobre la cría, usando su propio cuerpo, su propia masa biológica de agua y carbono, como un escudo. Sus sensores neuronales emitieron una señal de dolor tan intensa que mi consola de mando parpadeó en rojo. Las cuchillas de las máquinas desgarraron el tejido de su espalda, exponiendo el hueso y el músculo al vacío tóxico. Justo cuando la unidad principal del enjambre se posicionó para el golpe final en la nuca del humano, la flota de la hegemonía en órbita recibió una transmisión desde la superficie. No era un código de rendición, ni una súplica de rescate. Era una señal biométrica sincronizada. El corazón de Elías se detuvo por un segundo exacto, y en ese silencio absoluto, los biosensores detectaron que la cría Silari había entrelazado sus apéndices nerviosos con el sistema nervioso expuesto del humano. Lo que sucedió a continuación dejó al cónclave en un estado de parálisis. El humano no estaba muriendo, se estaba convirtiendo en algo más. La simbiosis era imposible. La xenobiología establece que las especies de diferentes sistemas no pueden intercambiar datos neuronales sin una interfaz de traducción. Pero la biología humana no lee manuales. El sargento Elías, en su agonía, había abierto un canal de comunicación puro, basado en el dolor compartido y el instinto de protección. La cría Silari, detectando que su escudo estaba perdiendo la chispa de la vida, proyectó su propia energía bioeléctrica a través de las heridas del humano. El cuerpo de Elías se arqueó. Vi cómo sus ojos, que antes estaban velados por la pérdida de sangre, se encendían con una luminiscencia azulada. No era magia, era una sobrecarga de adrenalina y energía xenogénica. Se levantó. Con la fuerza de un titán, agarró a la máquina de limpieza más cercana con sus manos desnudas. El metal líquido, diseñado para resistir explosiones térmicas, se retorció bajo la presión de sus dedos humanos. Elías no gritó una advertencia, emitió un rugido gutural que saturó los canales de audio de nuestra flota. Era un sonido primordial, el grito de un depredador que protege a su prole, sin importar que esa prole fuera el hijo de su enemigo. En la cubierta de mando del cónclave, el gran almirante observaba las pantallas en silencio. ¿Por qué lo hace?, preguntó, su voz cargada de una extraña inquietud. Podría haber escapado. Podría haber muerto con honor. ¿Por qué salvar a un monstruo? Yo no tuve respuesta en ese momento. Pero mientras observaba a Elías destrozar las máquinas con una persistencia que rozaba la locura, lo comprendí. Los humanos no ven monstruos cuando hay sufrimiento. Ven vida. Y esa es su característica más aterradora y hermosa.
La flota de la hegemonía descendió. No para terminar la limpieza, sino por pura curiosidad científica y un respeto que nacía de las sombras. Cuando las compuertas de la estación se abrieron, los soldados de élite del cónclave encontraron a Elías sentado en el suelo, rodeado de los restos metálicos del enjambre. La cría Silari estaba dormida en su regazo, envuelta en lo que quedaba de su chaqueta de uniforme. Elías estaba pálido, casi transparente, pero seguía respirando. Cuando los médicos alienígenas se acercaron, él simplemente levantó una mano, un gesto de advertencia silencioso. Incluso al borde de la extinción, su prioridad era el bienestar del otro. Este choque cultural cambió la forma en que la hegemonía ve a la Tierra. Ya no los vemos como una raza primitiva de navegantes de sistemas solares internos. Los vemos como la anomalía que son, una especie capaz de amar lo que debería odiar, de sangrar por lo que debería cazar y de convertir el vacío del espacio en un refugio a través de la pura voluntad. El sargento Elías sobrevivió, aunque sus cicatrices cuentan una historia que ningún historiador podrá ignorar. La cría Silari fue devuelta a su especie, pero algo en ella cambió. Ahora, en las colmenas de Silar, existe una leyenda sobre un dios de carne que prefirió ser despedazado antes que permitir que un niño muriera. La humanidad ha demostrado que su mayor arma no es la bomba de antimateria ni el cañón de riel. Es su capacidad de empatía irracional, una fuerza que puede detener a un imperio y obligar a una galaxia entera a bajar sus armas en señal de asombro. La verdadera naturaleza de los humanos no se encuentra en sus ciudades de cristal ni en sus naves de guerra. Se encuentra en el silencio de una luna muerta, donde un hombre decidió que el amor era una razón suficiente para desafiar a los dioses del metal. Y por eso, y solo por eso, el universo tiembla cuando un humano decide que alguien, sin importar quién sea, está bajo su protección. Ha sobrevivido a un nuevo relato de Crónicas del Refugio. Si esta demostración de la irracional nobleza terrana te ha dejado cuestionando tu lugar entre las estrellas, prepárate para el próximo archivo. Los humanos no solo conquistan mundos, conquistan los corazones de quienes los habitan. Te recomiendo que explores las otras crónicas ya archivadas en este canal, cada una es una pieza del rompecabezas de por qué la galaxia nunca volverá a ser la misma. No te quedes atrás, el espacio es demasiado grande para estar solo.